Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta quinta y última sesión del mini curso de finanzas que hicimos en conjunto con Startup Links. Mi nombre es Gabriela de Francesco, soy Head de Startup Services para CFO Startup, así que los invitamos a este nuevo y último curso que vamos a estar hablando sobre el estado de resultados. Bueno, hoy vamos a estar hablando del estado de resultados, qué es y cómo se compone. ¿Qué es el estado de resultados? Es un reporte contable que muestra todos los ingresos y gastos de una empresa durante un periodo específico. Es mostrar el resultado final, si es una ganancia o una pérdida neta. A diferencia del balance general que hablábamos en el otro video, este es un estado evolutivo y acumulativo de los resultados de un determinado periodo. A este estado también lo podemos conocer como el estado de pérdidas y ganancias o P&L por las abreviaciones de pérdidas y ganancias. ¿Cómo se compone el estado de resultados? Primero vamos a hablar de la composición, de cuáles son las principales cuentas, y luego vamos a ver cómo es la estructura final que se presenta dentro del estado de resultados. La primera línea comúnmente son las ventas, que son todos los ingresos que se fueron generando durante un periodo de tiempo y van de la mano de un concepto de lo devengado. Acá hay que tener bien en consideración que este es un estado económico en donde no necesariamente el devengamiento o el estado de resultados va a equivaler al estado financiero de un cash flow que se basa en los ingresos y egresos de dinero. ¿Sí? Acá estamos hablando del devengamiento de una prestación de un servicio. Eso significa que nosotros podemos haber vendido o prestado un servicio, pero no necesariamente haberlo cobrado dentro del periodo que estamos analizando. Luego de ventas sigue el costo de ventas. Y el costo de ventas está relacionado a todos aquellos costos que incurrimos y están directamente relacionados con la producción de del producto o del servicio que estamos vendiendo. Después sigue la utilidad bruta, que básicamente surge de restar las ventas menos este costo de ventas, nos está mostrando el primer indicador del estado de resultados, que es la utilidad o el margen bruto. Y es el primer porcentaje que a veces se analiza también para analizar la eficiencia del pricing y la eficiencia de la estructura de costos. Luego siguen los gastos operativos, todos aquellos gastos que están involucrados con la prestación de servicios, pero de manera indirecta, ¿sí? O sea, están más relacionados con el funcionamiento de la empresa, pero que no necesariamente son, por ejemplo, salarios que están afectados directamente a prestar un producto o un servicio. Y generalmente se los conoce como CG&A o Selling and General Administrative Expenses. Luego, sí, a la utilidad bruta que mencionábamos anteriormente, le restamos estos gastos operativos, vamos a tener el segundo margen, que es la utilidad operacional. Que también a veces, si a este margen, si a esta utilidad operacional le detraemos la depreciación y amortización, generalmente también se lo conoce como EBITDA. Que EBITDA es un concepto financiero que no necesariamente surge directamente del estado de resultados, sino que tenemos que hacer a veces ciertos cálculos para calcular este EBITDA, que es una métrica importante a la hora también de analizar la salud financiera de una empresa. Y luego que pasamos por todas las partes operacionales que conforman el estado de resultados, pasamos a cómo financiamos nuestras operaciones. Y ahí aparecen los gastos financieros, en donde generalmente están más relacionados tal vez con el interés que tenemos que pagar por un préstamo o comisiones bancarias, ¿sí? O cualquier interés que estemos pagando por cualquier acreedor financiero que nos hayan prestado algún dinero, ¿sí? Y generalmente se lo pone después para no ensuciar justamente el margen operacional o la utilidad operacional con respecto a cómo nos estamos financiando. Luego de restar a la utilidad operacional estos gastos financieros, obtenemos la utilidad antes de impuestos. Y esto también se calcula generalmente antes de considerar el impuesto a las ganancias, ¿sí? Que es el famoso income tax que se paga al gobierno del país en que la empresa esté operando. Y luego si restamos este income tax, vamos a tener el resultado final del ejercicio o el bottom line, que sería última línea, que nos indica cuánto fue nuestro resultado final de la gestión de las operaciones que estamos realizando.
Entonces, si lo vemos ya de una manera más estructural, generalmente el estado de resultados lo podemos ver de esta manera: los ingresos menos el costo, ahí nos da el margen, ¿sí? Menos los gastos operativos, sin incluir la depreciación, podemos llegar a un primer nivel de EBITDA, y todo esto siempre está ligado a las operaciones ordinarias, al giro del negocio, como la actividad principal. Luego, si ponemos la amortización, y este, por ejemplo, es un concepto contable que mencionamos en la sesión anterior con relación a la depreciación y amortización de los bienes de uso, y que también está relacionado a las decisiones de inversión, ¿no? Cuánto invertimos a largo plazo para propiedad, planta de equipo, CAPEX y los bienes de uso que mencionabas anteriormente. Y luego vienen los intereses, ¿sí? Que es la consecuencia de la decisión de financiación para llegar al EBT. Después del EBT le restamos el impuesto del gobierno, que es el income tax, y tenemos el resultado contable. Algunas cosas a considerar con respecto a esto. Los intereses, si por ejemplo nuestra actividad principal es dar préstamos, o somos una fintech, o estamos relacionados a generar dinero a través de intereses, los intereses forman parte de los ingresos. Por eso acá depende mucho cuál es el modelo de negocios y el modelo de ingresos para alocar correctamente ciertos conceptos. Otro ejemplo, en lo que son las SaaS o las empresas de tecnología, eh, no van a tener inventarios y no van a tener mercadería, pero sí van a tener el activo intangible, ¿sí? Para el desarrollo de la plataforma, que cuando se amortice, esa amortización de intangible forma parte del costo de venta. Entonces, ahí también lo tenemos que poner como segunda línea. Por eso siempre hay que entender bien, primero, cuál es el objetivo principal de la empresa, cuáles son las unidades generadoras de ingresos, para poder clasificar y alocar correctamente dentro del estado de resultados a dónde va cada una de estas líneas. En ventas, también siempre tenemos que considerar cómo es la forma en que nosotros estamos generando los ingresos, si son recurrentes o no recurrentes. También a veces podemos poner dentro de la línea de ingresos o de ventas, eh, por línea de producto, por línea de servicio, cuáles son los recurrentes, cuáles son los no recurrentes, porque más allá que el concepto de ventas es muy amplio, después se tienen que hacer ciertos análisis particulares para entender cómo performó el negocio, ¿sí? Más allá después del margen, que también habría que hacer ese análisis, para entender cuál es la porción de la línea de negocio o el cliente que tal vez me genera más ventas respecto al resto de la cartera. O también entender las ventas por área geográfica o por canal, ¿sí? Acá, cuanto más información desagregada tengamos de ventas, más análisis vamos a poder realizar y entender cómo fue la evolución del negocio. Y después también es muy importante entender cómo vamos creciendo a lo largo del tiempo. Como decíamos, para el balance, el análisis horizontal y el análisis vertical también es importante desde el punto de vista del estado de resultados, para entender cómo fue la evolución justamente de cada uno de los rubros. Y el principal rubro que siempre tenemos que ver cómo nos fue es ventas, si crecimos o si no crecimos. Ahora, cuando estamos haciendo ese análisis de crecimiento, también tenemos que entender el por qué crecimos, y generalmente cuando analizamos ventas, hacemos la apertura del P por Q, el famoso P por Q, que es el P por Q, el precio por la cantidad. Y ahí entender si nosotros estamos creciendo porque aumentamos orgánicamente nuestra cartera de clientes, ¿sí? O aumentamos nuestra cantidad de productos, o la cantidad que esté generando nuestro volumen de venta, o si crecimos en términos de precio. Tal vez no crecimos en clientes, pero sí crecimos en términos de cross-selling, o sea, vender más servicios o más productos a un mismo cliente, o hacer un upgrade de lo que es el producto o servicio que tenemos, ¿no? Entonces, ventas es un número súper complejo que hay que no solamente registrar correctamente, sino que hay que tener todas las aperturas necesarias para poder ir haciendo los análisis específicos, y también es una de las líneas más difíciles de proyectar cuando estamos armando un modelo financiero. Así que si no vieron la parte del modelo financiero de las proyecciones, también los invito a ver esa parte, porque la verdad que es súper fundamental. Ahora los egresos lo consideramos como todos aquellos costos y gastos
que nosotros estamos incurriendo para sostener las operaciones, ¿no? Justamente generar ingresos. Bueno, los egresos tenemos que tener un entendimiento, ¿sí? Con respecto a cómo los estamos generando y por qué se generaron, porque tenemos que hacer una correcta alocación, ¿sí? Si están relacionados a tres tipos de actividades que conforman la clasificación de los egresos. Las actividades relacionadas a la generación de operaciones, que conformarían todos los gastos operativos y el costo de venta, todo lo relacionado a gastos de administración, que están más relacionados con gastos auxiliares, por ejemplo, los salarios de las personas administrativas, los contables, los abogados y todos aquellos honorarios que tal vez no forman parte de la prestación del servicio, pero sí son necesarios incurrir para la generación de ingresos. Y luego todos los gastos de comercialización o de marketing que también nosotros tenemos que de alguna manera incurrir para generar más ventas, ¿sí? Y poder sostenerlo. Entonces, siempre que tenemos todos estos egresos listados, ¿sí? Con el plan de cuentas y cuando estemos elaborando el estado de resultados, tenemos que tener mucho cuidado en cómo lo clasificamos. Si van al costo de venta, gasto de administración o comercialización, porque ahí puede impactar en mayor o menor medida en el margen bruto, que es ventas menos costo, o en la utilidad operacional, que es deducido los gastos o los OPEX. En muchos procesos también cuando hacemos este análisis de egresos, pueden haber muchas consideraciones que no están relacionadas con el negocio y son ajustes, por ejemplo, de un due diligence cuando estamos hablando de un proyecto de M&A o de fundraising. Entonces, como decía anteriormente, tenemos que tener el mapa dentro de lo que es el plan de cuentas con la identificación de cada una de las cuentas relacionadas a este tipo de operaciones. Costo de bienes vendidos, por ejemplo, es una empresa de tecnología, por ejemplo, va a estar conformado por todos los costos de desarrolladores, costos de hosting en Azure, Amazon Web Services, Google o cualquier plataforma que tengamos nosotros para, por ejemplo, el hosteo, ¿no? Y a veces también podemos incorporar la amortización de intangibles que mencionaba anteriormente. Ahora, cuando hablamos tal vez de una compañía que produce mercadería, ¿sí? O tiene tal vez algún proceso de reventa o transformación dentro del costo de los servicios o bienes vendidos, vamos a tener todo el costo del stock que teníamos activado, más todos los gastos relacionados a ese proceso productivo, fletes de importación o fletes de traslado con respecto a hacernos de esa mercadería, ¿no? Y después todos los gastos que podamos llegar a tener dentro de un proceso fabril, de una planta, electricidad, luz, gas y todo ese tipo de cuestiones. Ahora, cuando pasamos a gastos operativos, ventas y marketing, que incluye generalmente todos los salarios relacionados a áreas comerciales, comisiones de venta, todos los gastos relacionados a marketing, publicidad en Facebook, Google, Google Ads, el CRM que utilicemos también como para analizar el comportamiento de nuestros clientes. También, por ejemplo, a veces se incorpora todos los salarios de Customer Success, que está relacionado a la prestación y satisfacción del servicio con los clientes. Eh, Igualmente ahí también, dependiendo del modelo de negocio, a veces el Customer Success incluye un costo de ventas o se puede incorporar dentro de OPEX. Luego vienen los gastos administrativos y generales, como decía anteriormente, acá puede incorporarse, por ejemplo, el alquiler de oficina o un espacio de coworking, todo lo que es la parte de oficinas, insumos, los salarios administrativos, honorarios, como mencionaba anteriormente, de asesores profesionales o contables legales que estemos necesitando contratar. Y después también tenemos todo lo que es la parte de depreciación y amortización, que son todos estos conceptos contables que mencionaba anteriormente relacionado a bienes de uso y de activos intangibles, si no estamos hablando de una compañía tech. Bien, entonces, y acá también viéndolo un poco más gráfico para entender cuáles son los tres principales ratios que se desprenden del estado de resultados. Y siempre que hablamos de ratios, recuerden que siempre es en términos porcentuales y generalmente siempre se calcula sobre el revenue, que el revenue son los ingresos barra ventas. El primero, el margen bruto, que se calcula como el margen que nos está dando de ventas menos costo dividido el revenue,
En las empresas que, por ejemplo, son más SaaS de tecnología, a veces podemos encontrar con un gross profit interesante de 80 hasta 90%, en una empresa que tal vez tiene más proceso productivo o que tiene más ciclos de producción, el margen bruto puede estar en el orden del 50. Entonces ahí también, dependiendo de la industria, ¿sí?, nos podemos encontrar con distintos tipos de gross profit. Y ahí lo que también está bueno y es importante siempre hacer es tal vez un benchmark con comparables de otras industrias, de otras empresas de la misma industria, para entender si estamos performando de una manera mejor o peor, o que estamos en línea con nuestros competidores. Lo mismo con la parte del operating income. El operating income es básicamente la utilidad operacional que mencionamos anteriormente, la dividimos sobre el revenue. Y después, por último, tenemos el bottom line, que es el net income dividido el revenue, que nos da también el net margin, que esa línea, el bottom line, si bien nos sirve como para entender en términos de porcentaje, a veces está como muy afectada por cómo nos financiamos y el tema del income tax. Por eso, si bien es una métrica que sirve como para entender si estamos generando ganancia o si estamos generando pérdida, lo más importante es siempre seguir muy de cerca el porcentaje operativo de margen, ¿sí? De margen bruto y operacional. Porque de esto también se va a desprender el EBITDA, que también vamos a poder ver. Ahora, de acuerdo al estadio que también nos encontramos, ¿sí?, si estamos en etapa muy pre-seed o seed, es lógico que nuestro net income sea negativo, o incluso que hasta nuestro margen bruto sea negativo, hasta que tengamos el product market fit, podamos escalar y podamos ir creciendo a lo largo del tiempo. Por eso también esto no solamente hay que verlo un año solo, porque es como que está un poco ensuciado tal vez por un tema económico que pasó ese año o porque recién estamos lanzando productos. Entonces ahí siempre tenemos que ver las proyecciones, cómo vamos a ir creciendo, ¿sí? Y a medida que vamos generando historia, siempre ir comparando cómo vamos evolucionando a través del tiempo. Porque como decía anteriormente, tal vez el primero o segundo año puede ser que tengamos margen bruto negativo, operating income negativo, hasta que al tercero o cuarto año ahí ya vamos a empezar a escalar y generar un poco más de rentabilidad. Y por eso los primeros años también son críticos, porque si no estamos generando un margen positivo o un operating income positivo, de alguna manera tenemos que financiar todo eso, y de ahí vienen las decisiones de levantar una ronda de inversión o hacer un bootstrapping o tomar una deuda, ¿sí?, que también se tiene que leer en conjunto con lo que hablábamos en la otra sesión del balance general. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta sesión. Cualquier duda o consulta nos pueden contactar acá en los medios que aparecen en pantalla. Muchas gracias.